¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles en este momento, ya sea de mañana, de mediodía, o de tarde, o de noche, a la hora que estés escuchando este corto mensaje en el que quiero compartir contigo una palabra de esperanza, un mensaje de esperanza. Porque en este tiempo, en medio de la crisis, el mundo comparte su temor por lo que está viviendo y por lo que viene. Y es por muy probable que no podemos evitar sentirnos asustados o sentirnos con cierto temor por las cosas que no conocemos. Sin embargo, no debe ser nuestro pan diario el temor, porque en la palabra de Dios encontramos valor. Y por eso hoy quiero compartirte un mensaje que se titula Elige la fe. Elige la fe por encima del temor. Está basado, como lo ves en la pantalla en la que comparto contigo, en el libro en la historia de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 8, 23 al 27, y también en Marcos, capítulo 4, 34, 36 al 41, en la historia que es Jesús calma la tempestad. Es una historia muy conocida, pero con un significado profundo y un milagro impresionante de parte de Jesús que no podemos pasar por alto y que nos deja valiosas lecciones para el momento de crisis, el momento de preocupación que podemos estar pasando cada uno de nosotros. Era un día de trabajo muy agitado para Jesús en su ministerio. Había estado sanando enfermos, había sanado ese mismo día al siervo del centurión que se acercó a pedirle que solo dijera la palabra y que su siervo sería sanado. También había estado con la suegra de Pedro y la había sanado y ella le servía. Y luego de eso, muchos trajeron sus enfermos y endemoniados a su presencia y él los sanaba a todos. Después de un día tan agitado, el Señor se sintió cansado y decidió subirse a la barca y decirle a sus discípulos que pasaran al otro lado del mar. Realmente era el lago de Genezaret. Y ellos estaban en la región de Capernaum y del otro lado estaba Gadara. Así que el Señor decidió despachar a la gente, despedir a la multitud y pedirle a sus discípulos que lo acompañasen, que pasasen juntos al otro lado del mar. Pero algunas barcas decidieron, porque querían escucharle y estaban emocionados escuchando su mensaje, decidieron acompañarle. Algunas barcas pequeñas se unieron al recorrido. Y después de un arduo día de trabajo, el Señor que estaba en la barca quiso descansar un poco y en un momento se quedó dormido totalmente. En la parte de la popa, que es la parte trasera del barco. Y es cuando ellos subieron a la barca, el mar estaba totalmente en calma, así como probablemente la imagen que están viendo en la pantalla. Un mar en calma. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de, 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 de viajar en el mar, de subirse a un bote, a un barco, ya sea pequeño o grande, a una lancha, y viajar en un tramo corto en el mar. Yo lo hice no hace algún tiempo mientras atendía a un cliente en las islas de la Bahía, en Roatán exactamente. Así que viajé en el ferry desde la ciudad de La Ceiba hasta Roatán. Aunque algunos amigos que ya habían viajado en el ferry, yo he viajado a las islas de la bahía muchas veces, pero me ha tocado hacerlo en avión. Pero en esta ocasión llevábamos algunas herramientas, algún equipo y era más fácil para nosotros hacerlo también por tierra. Así que, perdón, por hacerlo por el ferry e ir en el ferry a través del mar y llegar hasta el puerto en Roatán. Así que lo hice de esa manera y créanme que a pesar de que me decían que podía marearme, que podía no disfrutar el viaje, fue un viaje que disfruté tranquilamente. El que no disfruté fue el viaje de regreso. Ese viaje fue un poco, vienes contra las olas cuando vienes viajando hacia tierra firme
y el mar estaba picado, así que no fue un viaje tan agradable el viaje de regreso, pero de ida, con mucha facilidad, podía haber dormitado, podía haber dormido algún rato. Y eso es lo que le pasó al Señor Jesús, en un mar en calma, cuyas tranquilidad de las aguas permitían que Él descansase después de un día de arduo trabajo, se quedó rápidamente dormido. Sin embargo, como suele suceder en la vida, de un instante a otro, el cielo se llenó de nubes negras. Y aquel cielo hermoso que divisaban en la tarde y que permitía descansar, cambió de un instante a otro y arreció una gran tempestad. Claro, aquellos que acompañaban a Jesús en la barca, que no creo que era una barca tan pequeña, porque ni siquiera se dieron cuenta dónde estaba Jesús descansando. Ellos, como eran expertos marineros, pescadores de muchos años, podían lidiar con una tempestad en el mar. Inmediatamente empezaron a hacer uso de su conocimiento, de sus fuerzas, y empezaron a hacer todo lo que estuviera en sus manos para pasar bien el tramo durante la tempestad, pero la tempestad no se detuvo en ningún momento. La tempestad arreció más aún y el barco parecía que se iba a hundir. Los marineros, los discípulos que estaban en la barca, algunos con experiencia en el mar, estaban tan asustados y temerosos que pensaban que la barca se iba a hundir e iban a morir todos, desesperados, hasta que un rayo cruzó el cielo y les permitió ver dónde estaba el Señor Jesús dormitando en la parte trasera del barco. Y allí le gritaron y fueron y lo mecieron para decirle: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor Jesús se levantó y les dijo una frase que está registrada en Mateo 8:26. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y antes de seguir con la historia, déjame decirte que esa misma frase deberíamos de meditar en ella tú y yo, ustedes y yo, en este momento. ¿Por qué tienes miedo? Y es el Señor Jesús el que hace esa pregunta. No es otro ser humano que se está burlando, es el Señor Jesús en medio de esta crisis, en medio de esta situación inesperada que nos ha tocado a todos vivir. ¿Cuál es la razón de tu miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y yo puedo enumerar aquí algunos temores que probablemente todos tengamos en común o que la mayoría tengamos en común. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a tener que partir, a tener que ir al descanso, falta de trabajo, falta de recursos, la soledad. Muchas personas han quedado solas en sus casas para estar en aislamiento y no ven a su familia más que por los medios digitales, por las redes sociales. Pero aquel abrazo acostumbrado, aquella compañía de la calidez del ser humano, no la estamos teniendo. Puede ser otro miedo de los que estés teniendo en este momento, la falta de alimento, no tener todo el alimento, perdón, todo el alimento que deberías estar teniendo en tu casa, o no saber con qué vas a suplir las necesidades de tu familia la próxima semana. Puede ser alguno de los miedos que tengamos, las malas finanzas, porque esta crisis, créeme que ha jugado, ha dado, ha hecho que aún los ahorros hayan disminuido de muchas familias. Pero quiero que comparemos estos miedos y tal vez a ti se te ocurran algunos otros temores que tengas en mente o que estés viviendo, además de estos que he enunciado: enfermedad, muerte, falta de trabajo, las malas finanzas, la soledad y la falta de alimento. Pero quiero que lo pienses, esos miedos que tenemos versus los milagros de Dios en tu vida. Los milagros de Dios en tu vida. Y quiero que pienses un momento en ellos.
en que a pesar de esta situación difícil que estamos viviendo, que estamos pasando, ¿cuáles son los, los milagros de Dios en tu vida? Pues déjame decirte que tu misma vida es un milagro. El que estés vivo, el que cada día respires, abras los ojos y veas el sol, que puedas salir a tu ventana y escuchar el canto de los pájaros. El milagro de la vida es un regalo de Dios. El que puedas estar con tu familia, que tengas tu esposa, tu esposo, a tus hijos cerca y la familia es un regalo de Dios, es un milagro de Dios. El que puedas tener trabajo, la salud y también la sanidad, porque puedes recordar momentos en los que tal vez estuviste enfermo o has estado enfermo, pero que el Señor ha permitido que seas sanado. La salud, si hace mucho tiempo que no te enfermas, o si estás sano en este momento, déjame decirte, la salud y la sanidad son un milagro de Dios en tu vida. También lo es el tener sustento. No sé cómo están tus finanzas, no sé cómo estás haciendo para obtener el alimento. Probablemente tenías eras previsor y has tenido los recursos para hacerlo. Pero si no, créanme que el Señor aún puede darte sustento. Si estás hoy en este momento viendo este video, viendo esta enseñanza que estoy compartiendo contigo, es porque has tenido el sustento necesario para llegar hasta aquí, para llegar a este momento. El tener una casa donde guardarte, donde resguarnecerte, donde protegerte de la lluvia, del sol, de las inclemencias del tiempo y donde estar en medio de esta cuarentena es también un milagro de Dios para ti, la alimentación, los amigos, la iglesia. Si perteneces a un grupo donde los hermanos oran unos por otros, preguntan unos por otros y se llaman para darles palabras de aliento, también eso es un milagro de Dios en tu vida. Si eres un profesional, la profesión que el Señor te ha permitido tener, ya seas ingeniero, un trabajador de mano de obra, un electricista, un coach, un profesional, un médico. Todos estos son milagros de Dios en tu vida. Y todos ellos, la mayoría de ellos y todos, realmente todos ellos, son por gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Así que si vas a pensar en los miedos que tenemos, compáralos en contra de los milagros que Dios ya ha hecho en tu vida. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Los reconoces aquí? Porque el Señor Jesús pregunta, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿A qué le temes tanto? ¿No has visto los milagros que he hecho ya en tu vida? Y eso mismo estaba preguntándole a los discípulos. En Mateo 8:26, ellos, te recuerdo que ese día habían visto que el Señor había sanado a la suegra de Pedro, lo habían visto echar fuera demonios, sanar a otros enfermos con tantas enfermedades que ni siquiera son mencionadas por detalle en los versículos previos a esta historia. Y también había dicho nada más con una palabra y había sido sanado el siervo del centurión. Los discípulos siempre estaban acompañando a Jesús y lo habían visto realizar muchos milagros. Y ahora, probablemente con un cielo oscuro, con lluvia fuerte cayendo y con el viento soplando con mucha fuerza, se asustaron pensando que estaban solos en la barca y clamaron al Señor, pero el Señor lo primero que les hace es preguntarles, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué? ¿Qué es aquello que siempre los asusta? Cuando clamas al Señor, Él siempre te escucha. Primera Juan 5, 14 y 15 dice que esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y si sabemos que nos oye, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Qué es lo que no has pedido al Señor? ¿O qué es lo que has pedido al Señor? Cuando clamamos al Señor, Él siempre escucha. Y una cita inspirada en el deseado de toda la gente dice que nunca expresó una persona este clamor: Señor, sálvanos, sin que el Señor lo oyese. Así que puedes estar confiado, seguro en que Jesús oye. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que estás viviendo. Y basta que tú clames al Señor y digas: Señor, sálvanos, porque Él está dispuesto a hacer milagros en tu vida. De hecho, los ha hecho, los ha realizado ya. Recuerda esos milagros. Y entonces el Señor se levantó, reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Y el viento en ese instante se calmó y todo quedó en absolutamente calma. Todo quedó completamente tranquilo. El asombro de los discípulos era tal que ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero no solo ellos se preguntaban eso. En el libro de Marcos nos dice que otras barcas pequeñas salieron al mismo tiempo que Jesús y sus discípulos a embarcarse al mar para cruzar el mar y acompañar a Jesús. Ellos también habían sufrido la embestida de esta tempestad y ahora, impresionados por las maravillas del milagro de Jesús, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? De este hombre, de este hombre impresionante, Jesús, es el que quiero que recuerdes tres cosas en esta tarde, en esta mañana que estás viendo este mensaje. Tres cosas que debes recordar para elegir la fe antes del temor, para elegir la fe y pararte firme en medio de los problemas con la ayuda de Dios, en lugar de sucumbir ante el temor de la tempestad que haya en tu vida en este momento. La primera de ellas es que Jesús tiene poder sobre toda situación y tormenta. Él es todopoderoso. Dice la palabra en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo que leemos en la palabra de Dios, que calmó con únicamente su voz la tempestad esa tarde allí en Genezaret. Es el mismo que resucitó a Lázaro. Es el mismo que hizo milagros ante su pueblo para hacer que salieran libres de Egipto, que abrió el mar en dos, que detuvo el río Jordán, que hizo que se parara en un lado para que su pueblo cruzara en seco. Todos los milagros que el Señor realizó en la antigüedad en favor de su pueblo, aún hoy puede realizarlos en favor de tu vida si tú clamas a Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene poder sobre toda situación y tormenta. Efesios 3:20 nos recuerda: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es Jesús, el que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Jesús tiene poder sobre toda situación y tormenta. Número 2, fija tus ojos en Jesús. Es en Jesús en quien debemos fijar nuestros ojos. Los discípulos tuvieron temor en medio de aquella tormenta, lleno de oscuridad, porque
incluso después de tanto esfuerzo que habían hecho por sostener la barca a flote, por impedir que naufragaran, habían olvidado que habían salido del puerto, que habían salido al mar en compañía de Jesús. Jesús estaba dormido y ellos no recordaban que Él estaba en el barco. La palabra del Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tener el pensamiento fijo en el Señor Jesús, en el poder de Jesús, en que Él es nuestro Dios, en que Él es tu Dios y que Él ha prometido velar por ti. Cuando pones los ojos en Jesús, cualquier tormenta se disipa, porque puedes tener confianza de que Jesús tiene también sus ojos puestos en ti. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí la clave: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no está muerto. Su tumba está vacía. Él está sentado, por la palabra que lo dice, a la diestra del trono de Dios. Por eso puedes poner los ojos en Jesús. Puedes fijar tu mirada y tus pensamientos en Jesús. Y de esa manera eliges al Señor Jesús antes que el temor. Número 3. Elige la fe y no el temor. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a aquellos que le buscan. Tal vez la definición eh, eh, más agradable para mí, una de las mejores definiciones que he escuchado de cómo se ejerce la fe es aquella que dijera el pastor Rudy Méndez, en la cual me decía: ejercer fe es creer lo que la palabra de Dios dice que hará Jesús. Ejercemos fe cuando creemos lo que Dios dice en su palabra que hace y que hará. Esa es una muestra de que ejercemos fe. Cuando tú crees en cada una de las promesas que en la palabra de Dios se encuentran para ti. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una gran promesa. Dios no te hizo para que tengas miedo, para que vivas temeroso de lo que falta en tu vida o del futuro que tenemos por delante, porque ignores qué es lo que va a ocurrir. Pero Dios ha puesto en ti ya un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sabes, uno de los textos que más traen aliento en mi vida se encuentra en Salmo 56. Porque muchas personas podemos tener momentos en los que nos asustamos ante lo desconocido, en el que nos asustamos ante la crisis que estamos viviendo. Pero en el día que temo, yo elijo confiar en mi Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Este es un texto poderoso. Nadie te culpará y no eres menos valiente si sientes temor de lo que estás enfrentando. Pero en medio de tu temor, elige confiar en las promesas de Dios. Elige confiar en las promesas de Jesús, quien es nuestro Dios todopoderoso. Es una decisión elegir la fe sobre el temor. Y ahora te recuerdo los tres que hemos visto en este momento. El primero: Jesús tiene poder sobre toda situación y tormenta. Debes fijar tus ojos en Jesús. Elige la fe y no el temor. El día que viene sobre ti el temor, en el día que temo, di como el salmista:
en el día que temo, yo en ti confío. Jesús es todopoderoso para calmar la tempestad que esté ocurriendo en tu vida en este momento o que venga a tu vida. Jesús tiene poder. Fija tus ojos en Jesús y puedes decidir confiar en Jesús, en sus promesas, en lugar de seguir teniendo temor. Algunas acciones para este día que debes recordar en este momento, en esta hora, antes de finalizar. Recuerda todas las promesas de Dios para sus hijos. Están escritas en su palabra. Hay hermosas Biblias en las que vienen marcadas en rojo o puedes buscarlas al inicio de la Biblia. Um, Hay una versión que es de Biblia de promesas y allí puedes leer las promesas. Y si no, escríbenos. Con gusto compartiremos contigo algunos textos que contienen las promesas de Dios para tu vida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Promesas que tú puedes leer en momentos donde te sientas con temor, donde te sientas preocupado, donde no sepas qué hacer y que pueden alentarte a seguir adelante y a elegir la fe en lugar del temor. Y sabes, quiero recomendarte algo que a mí me ha funcionado perfectamente. Trae a tu memoria. Recuerda cómo Dios te ha mostrado su favor en el pasado. Recuerda los milagros que ha hecho por tu familia, en tu juventud, en tu niñez, con tu familia, con tus padres, con tus seres queridos. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Eso alentará tu corazón y te hará estar firme en la esperanza y no en el temor, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesús, quien es todopoderoso y puede calmar la tempestad en tu vida. Antes de despedirme, yo quiero orar por ti, hacer una breve oración. Inclina tus ojos y ora conmigo. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque tu palabra nos muestra que eres todopoderoso y que puedes calmar cualquier tempestad que estemos enfrentando cuando clamamos a ti. Señor, danos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que dice tu palabra. Y ayúdanos a ser vencedores ante cualquier situación que debamos enfrentar, ante cualquier preocupación, tormenta o situación difíciles. Ayúdanos, Señor, a tener fe por encima del temor en esta crisis. Gracias porque tú prometes estar con nosotros y que podamos, Señor, en el día que temamos, elegir confiar plenamente en ti. Bendice a cada uno de los que escuchan esta palabra o de los que escucharán esta palabra. Que su corazón esté siempre confiado y alentado en tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, por, habernos permitido compartir esta palabra de fe y de esperanza y de aliento. Esperamos que anime tu corazón, pero no te quedes con este mensaje. Si el Señor te ha dado esperanza y consideras que ha sido una palabra para alentarte y que puede servirle a otros, compártelo a través de las redes sociales, a través del medio que lo estés viendo, compártelo con tus amigos o con tu familia, que será de bendición para ellos. Mi deseo y oración en este momento es que Dios te bendiga. Un gusto saludarte y nos vemos en una próxima ocasión.